Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, un programa con una edición especial, sobre todo porque hay que felicitar a Amelia Muñoz García y a todos sus seguidores, porque con este se cumplen 200 programas de este programa de matemáticas aquí en Radio Sefarad. Amelia. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, lo dicho, enhorabuena por este programa número 200. Muchos son los matemáticos y matemáticas que se acumulan en estos minutos que ya suman horas de audio en nuestro archivo histórico. Les recomendamos que entren a nuestra página web y busquen De Cero a Aleph si es que les interesa la matemática, porque tienen otros 199, además de este Abraham Bar Zacuto. Pues sí, en efecto, cuando me di cuenta de que nos estábamos acercando a estas cifras de matemáticos, a los cuales solamente puedo agradecérselo a ustedes en Radio Sefarad y a mis oyentes, pues pensé, bueno, en vez de hablar sobre una persona en concreto para celebrar esto, ¿por qué no buscamos una obra o un tipo de obra que sea clásica que la escriban matemáticos judíos? Y claro, al buscar se me ocurrió mirar a ver qué tablas celestes o tablas astronómicas se habían hecho aquí en la península. Y una de ellas fue compuesta por Abraham Bar Samuel Bar Abraham Zacuto, que vive entre 1452 y 1515. Y bueno, él fue un científico, matemático, astrónomo, astrólogo, judío de origen francés, que nace en Salamanca, como hemos mencionado, en 1452. Entonces, él va a escribir unas tablas celestes que son, bueno, de hecho va a escribir más de una, que son las tablas celestes una serie de datos recogidos a lo largo de muchas noches. De hecho, su obra más importante va a tener un recorrido de 4 años a la hora de recoger datos, que se refiere a la posición de determinados cuerpos celestes, que suelen ser pues los planetas en aquel momento conocidos, la Luna, el Sol, lo que considerara el autor más relevante. Una serie de datos correspondientes a la posición de estos cuerpos celestes en el firmamento. Entonces, en función de esa posición, se podía calcular la fecha del calendario en la que se estuviera. Y al revés, si sabían la fecha del calendario, se podía construir, o sea, se podía averiguar dónde estaba en función de estas posiciones. Estas tablas normalmente iban acompañadas, quería decir, de unas explicaciones de cómo se utilizaban, y de hecho las que se conservan de Abraham Zacuto son así. La obra más conocida suya se titula Composición Magna, un poquito más adelante hablaremos de ella. Va a ser una obra dividida en 19 capítulos, en donde se estudia el movimiento de 9 cuerpos celestes, en este caso, que van a ser pues el Sol, la Luna y 7 planetas, así como el calendario judío, el calendario islámico, el persa, el cristiano y el paso de uno a otro. Gracias a versiones y traducciones, algunas hechas de manera cercana o con colaboración con el propio Zacuto, las tablas de este hombre recibieron amplia difusión por Europa y por África. Entonces él, como comentábamos, nace en 1452 en Salamanca y recibió de su padre, el rabí Samuel, una educación estándar para su época, con el aditivo de conocer e interactuar en mayor o menor medida, por supuesto, acorde a su edad, con algunas de las eminencias científicas judías más importantes de la península, por ejemplo, el maestro rabí Isaac Campatón de Castilla y el rabí Isaac Aboab en la propia Salamanca, que va a ser su maestro. Bueno, ya desde joven comienza a interesarse tanto por las matemáticas como por la astronomía. Durante un tiempo se especuló con que pudo ser estudiante o docente en la Universidad de Salamanca, pero actualmente no se ve probable, ya que era prácticamente imposible para un judío ingresar en una facultad cristiana por aquella época. De todos modos, se cuenta con que tenía un grupo de estudiantes, un grupo de estudio, y entre estos y los privilegios que Fernando II concede a los judíos del momento y la protección del obispo Gonzalo de Vivero, todas estas cosas debieron hacer que su vida no fuera particularmente difícil. De hecho, famoso es el texto del testamento del obispo, en el que le deja a Zacuto entre maravedí y fanegas de trigo, lo que yo especulo que deben de rondar los 250.000 euros actualmente. O sea que está bien.
entre otras cosas porque la relación que tenían era muy cercana. El obispo era un erudito que era además capaz de reconocer a los sabios de la época y cuenta con que Zacuto esté trabajando con él y le tiene en cuenta en su testamento, no solamente en ese sentido, sino también en el sentido de que unos escritos de Zacuto que no estaban todavía incorporados a la biblioteca del obispo, se encuadernaran y se incorporaran a dicha biblioteca porque eran provechosos, de acuerdo con el testamento, porque eran provechosos para entender las tablas de dichos judíos, haciendo referencia a Zacuto. Además, gracias al testamento se sabe que las tablas van a estar, o sea, que las explicaciones van a estar escritas en romance, lo cual no deja de ser una ventaja porque ya empieza a darle un poco más de difusión a la obra de Zacuto. La obra en sí se escribe en hebreo, pero el hecho de que las instrucciones estuvieran en romance abre la posibilidad de que otro erudito o otras personas que las necesitaran, que pertenecieran propiamente a la parte cristiana de Salamanca, las pudieran utilizar. Esto va a suceder más adelante, pero las tablas se escriben en 1473, específicamente en 1473, entre 1473, quería decir, y 78. Y van a estar precedidas por una serie de directrices de cómo se hacen y una introducción dando sus motivos para escribir lo que él denomina composición magna, que es como se llaman estas tablas. Se ajustan al meridiano de Salamanca porque es ahí donde está viviendo Zacuto en aquel momento. Hablaremos un poco de estas tablas un poco más adelante, porque ahora prefiero seguir hablando de la vida del autor. 480 muere el ya mencionado obispo y con él su mecenazgo, así que a pesar de la riqueza de la biblioteca que el obispo había dejado en su iglesia y a la que se especula con que Zacuto aún tenía acceso, Abraham decide buscarse otra corte donde continuar su labor. Esta la va a encontrar en Gata, en la provincia de Cáceres, donde Juan de Zúñiga, hijo de los duques de Arévalo, que no solamente era un hombre que podía permitirse tener o mantener un círculo de sabios, sino que era él mismo un estudioso particular de la astronomía, pues él ve en Zacuto una persona excelente para añadir a ese círculo de trabajo. Entonces va a ser en Gata, en 1486, cuando escribe su Tratado de las influencias del cielo y juicio de los eclipses. Antes de hablar un poco de este libro hay que tener en cuenta que en aquel momento la astronomía y la astrología eran prácticamente la misma ciencia, no se consideraban dos cosas distintas y que la astronomía se consideraba que tenía una influencia bastante importante en la vida de los hombres. Entonces, Zacuto, que escribe sobre todo sobre astronomía y medicina, no se va a limitar a escribir tratados astronómicos, sino que intenta, en efecto, entremezclar estas dos ciencias. Entonces, este tratado va a ser un libro cuyo contenido a día de hoy, como se imaginarán, nos puede resultar un poco sorprendente, pero que en su momento era del todo aceptado. El tratado estudia cómo el movimiento de los astros influye en la salud del ser humano. Se trataba pues de una idea en aquel momento ampliamente aceptada en el occidente medieval, y de hecho Zacuto aboga porque los médicos tengan conocimientos astrológicos en la introducción de este tratado y que determinados procedimientos se lleven a cabo en función de cómo estén los planetas. Entonces el volumen va a estar dividido en la introducción, en 3 capítulos y en un apéndice. Y en estos capítulos o partes trata los conocimientos de los astros y su influencia en el ser humano, por lo que volvemos a ver una carga matemática fuerte por la cantidad de cálculos que esto conlleva. Y con volvemos me refiero a que las tablas, como pueden imaginarse, llevaban una cantidad importante de cálculos. También vamos a encontrar mención a numerosos autores previos, particularmente a Ptolomeo, porque no deja de tener una parte astronómica importante esta obra, y una fuerte influencia de Abraham Ibn Ezra, que en su día, cuando escribía, se notaba como este autor intentaba justificar por medio de la astronomía determinados conocimientos religiosos y al revés, por medio de la religión intentaba justificar determinadas posiciones científicas para darle un aporte serio, porque lo que él iba buscando era precisamente eso, que todos sus libros, que todos sus conocimientos tuvieran una especie de base científica tal y como se entendía en aquel momento. Y Zacuto va a hacer algo por el estilo.
Y vamos a ver también, por otro lado, una serie de predicciones y de recomendaciones basadas en el horóscopo que hace destacar aún más a día de hoy la dualidad ciencia-creencia de los autores del momento. Entonces, en torno a la fecha de publicación del tratado, los reyes católicos estaban por Salamanca evaluando las posibilidades de éxito del viaje de Cristóbal Colón. Entonces, ellos llaman a su corte a todos los astrónomos y astrólogos que hubiera por allí, y si bien no tenemos la certeza absoluta de que Zacuto acudiera, sí que se sabe seguro que sus tablas lo hicieron, ya que el propio Colón cita textualmente a Zacuto en su memoria, y posteriormente menciona una manera de cómo puede ser que Colón entrara en contacto con las obras de Zacuto. Pero aquí va a ser sin lugar a dudas un punto de conexión fuerte. Esto, bueno, pues no le va a conceder ningún tipo de dispensa cuando en 1942 los reyes católicos firman el edicto de expulsión de los judíos, y Zacuto, que tenía muy buena fama y conocidos por la zona, decide trasladarse a Portugal y consigue un puesto como astrónomo y cronista del rey Juan II. De hecho, se especula con que su posición en la corte era tan firme que al heredar el trono Manuel I de Portugal, siguió allí y consiguió en 1946 que liberaran a los presos judíos encarcelados durante el reinado de su predecesor, del rey que lo precede, por no pagar impuestos. Este mismo año ve la luz el Almanac Perpetuum Celestium Motum, que está escrito por un discípulo de Zacuto, por Joseph Vicino, que le daría proyección internacional a la composición magna, es decir, a las tablas de Abraham, al ser un resumen de las mismas. De hecho, fue precisamente Vicino quien se supone que le dio una copia de la Carta Magna a Colón cuando éste, en 1484, fue a Portugal en busca de fondos para dar la vuelta al mundo a ver si encontraba una ruta para la India. Joseph tradujo la obra de Zacuto, que estaba escrita originalmente en hebreo, cosa de que no debía de suponerle tampoco un gran reto, porque como se pueden imaginar, Mestre José, como también se conocía a este hombre, era un matemático judío y que pertenecía a la Junta de Matemáticos de la corte de Juan II. Entonces, Vicino recomienda que no se realice el viaje porque considera, con razón, que Colón había ahorrado en los cálculos y que había hecho, y que la Tierra era mucho más grande de lo que el marinero pensaba, lo cual es cierto. José Vicino vivió entre 1450 y 1500, entre 1450 y 1550. Él vivió 100 años. Me he parado porque me ha sorprendido, incluso habiéndolo buscado yo, la cantidad que consiguió alcanzar este hombre. Sí. Y en 1515 fue autor de un documento para reformar el calendario juliano, donde se presentan nuevas tablas para localizar la Semana Santa, que depende del primer domingo después de la primera luna llena, que tiene lugar tras el equinoccio de primavera. Sabemos además que las matemáticas van a ser un negocio familiar, podríamos decir, porque su hijo Ezra escribió un tratado sobre el calendario judío y su nieto Manuel Méndez Vicino, Mestre Manuel, llevó a cabo un trabajo similar al de su abuelo, relativo a la reforma del calendario de 1579. Desde luego, teniendo en cuenta las veces que cambiaron el calendario por aquella época, no tenemos ningún motivo para quejarnos del cambio de hora que está por venir. Pero bueno, volviendo a la vida de Zacuto, este va a verse convocado a la presencia del rey Manuel I para que determinara si el viaje de Vasco de Gama a la India era posible y que lo asesorara a Vasco. Entonces Zacuto, a petición del rey, literalmente predice, que dos hermanos lusitanos encontrarían o descubrirían la India, aunque no es capaz de determinar cuáles de esos hermanos lusitanos navegantes que había en Portugal iban a ser, no le pone nombre preciso. Y después lo que va a hacer, de nuevo a petición del rey, que ya con esto se convence de que Vasco de Gama va a tener suerte y lo va a conseguir, enseña a de Gama y a su tripulación cómo orientarse en el mar calculando la altura del sol, cosa que no solo va a llevar a cabo, sino que además le fabrica un astrolabio de metal de mayor precisión que los anteriores existentes, según los propios diseños de Abraham Zacuto, y que era más preciso, como he mencionado, que los que ya existían. Le enseña además a emplear sus tablas astronómicas, las cartas de navegación que por él habían sido escritas, y le da algún consejillo más. Recordemos que Vasco de Gama lleva a cabo la expedición con éxito, saliendo de Lisboa en 1497 en verano y llegando a la India casi un año después. Recuérdese también que los portugueses tendrían un dominio de los mares durante muchísimo tiempo,
posteriormente a esto, y que yo achacaría, entre otras cosas, a que Zacuto estuvo allí. Pero bueno, eso quizás sea un poco parcial por mi parte. Pero bueno, todo ello no impiden que Manuel I firmara el edicto de expulsión de los judíos este mismo año, en 1497, y entonces Abraham y su hijo Samuel ponen rumbo a Túnez. Por el camino los van a encarcelar 2 veces y Zacuto padre está a punto de no contarlo. Por suerte, consiguen llegar a su destino mucho antes de 1504. Y sabemos que antes de 1504 porque va a ser entonces cuando publique su libro de la genealogía, el cual es una historia de los grandes sabios, rabinos e intelectuales judíos entre la creación del mundo y 1500. Esta obra destaca por su detallada codificación de los datos que incluye, aportando fuentes judías y no judías, lo cual era toda una novedad. Zacuto permanece en Túnez hasta que los españoles, o más bien sus conquistas, amenazan la ciudad. No dispuesto a volver a pasar por otra expulsión forzosa, decide marcharse. Atrás deja su escuela, su círculo de aprendices, donde enseñaba astronomía, que de hecho la astronomía la enseñaba de memoria, porque en Túnez, por lo que se ve, no había libros, o al menos no había libros suficientes, o no adecuados, de acuerdo con las palabras del propio Zacuto. Entonces él se va a marchar a Oriente, va a llegar hasta Jerusalén, donde construye unas nuevas tablas astronómicas para el meridiano pues, de Jerusalén, por supuesto, y el año inicial, 1513, lo cual nos da una pista de cuándo va a estar allí, cuándo va a estar en Tierra Santa, y posteriormente se traslada a Damasco, donde vivían algunos parientes suyos y donde se queda hasta su muerte en 1515. Entonces hemos mencionado por activa y por pasiva las numerosas tablas de Abraham Zacuto, pero bueno, ¿qué son exactamente? Pues se trata de una serie masiva, una serie enorme de observaciones, de mediciones del cielo nocturno de la ciudad en cuestión entre 2 fechas determinadas. En el caso de la composición magna, desde Salamanca en el intervalo de tiempo 1473-1478. El objetivo era, a partir de estas mediciones, determinar o poder calcular la posición del Sol, de la Luna y de lo que en aquel momento eran los 7 planetas conocidos. Y bueno, para ello era necesario conocer a la perfección la geometría esférica, entre otras cosas porque Zacuto no toma mediciones exactamente todos los días de exactamente todos los cuerpos celestes, sino que conoce los métodos que existen para calcular la posición. Y en función de los datos que toma y de los cálculos que ha realizado, si ve que se están desviando mucho, los corrige. Entonces, a través de esta geometría esférica se puede calcular la fecha exacta si está en un sitio fijo o viceversa. Se puede calcular el sitio donde está en función de la fecha. Originalmente estaban pensadas para determinar el calendario judío. Esta va a ser la idea que le lleva a realizarlas, pero las tablas, tanto las de Zacuto como otras, van a ser artefactos clave para los viajes por tierra, pero sobre todo por mar. Entonces la obra consta de 2 partes, como comentábamos, las propias tablas y sus instrucciones, y se van a basar en las tablas alfonsíes, corrigiendo los errores que ocasionalmente encontraba. Si bien las obras de Zacuto tienen su repercusión, la versión de Vicino que Vicino va a hacer, que además la hace en latín, harían que se difundieran por Europa. Se sabe de varias versiones que están localizadas en Venecia, una que hay en árabe en Estambul y otra en ladino en Salónica. Bueno, sí, también hay una en árabe en el Magreb, que además, si yo no recuerdo mal, está expuesta. Entonces va a ser citada esta obra por numerosos autores posteriores, tanto judíos como cristianos, lo cual me recuerda que Abraham Zacuto cita a autores cuando él está escribiendo sus tablas, lo cual de nuevo es una novedad porque los autores previos citaban, pero hasta cierto punto. Y bueno, esto era más o menos lo que yo quería comentar sobre las tablas de Abraham. Y un último detallito que me gustaría poner de manifiesto es que cuando estaba buscando sobre tablas, volviendo un poco al origen del programa, si uno pone tablas astronómicas en español, en internet, lo primero que le salen las tablas alfonsíes. Las tablas alfonsíes fueron unas tablas muy importantes a nivel europeo, que precisamente la escribieron dos autores judíos en la corte de Alfonso X el Sabio. Va a ser Judá ben Solomon e Isaac ben Sí. Y con vuestro permiso, y si aún siguen escuchándome dentro de 2 semanas, son a ellos a los que me gustaría dedicarle el programa. Bueno, pues muy bien. Pues así será en ese programa ya 201. Como decíamos, es el número 200, así que enhorabuena a todos los seguidores de De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo,
aquí en Radio Sefarad, y a Amelia Muñoz García por hacerlo posible. Muchas gracias a ustedes.